Namaste, esto es un vídeo introductorio sobre la escritura del sánscrito. En vídeos anteriores vimos los sonidos y en vídeos posteriores pues veremos lo que es la escritura concreta de las letras y demás símbolos, pero en este vídeo vamos a hablar vamos a hacer solamente una pequeña introducción histórica sobre las características del sistema que se usa para escribir el sánscrito normalmente. El sánscrito no es un idioma que haya tenido asociado un sistema de escritura que se haya mantenido estable a lo largo de toda su historia. De hecho, se supone, no es seguro, pero se supone que los comienzos del sánscrito, la literatura védica, se transmitió en exclusiva de forma oral. Hay varias teorías contradictorias al respecto, pero por el momento lo único que se sabe con seguridad es que por lo menos parcialmente se transmitió de forma oral y posteriormente pues el sánscrito ha estado usando una serie de sistemas escriturales que han ido evolucionando, e incluso en diferentes partes de la India donde se ha usado el sánscrito se han usado los sistemas propios de cada región, digamos, de cada zona. Entonces, al contrario que otros idiomas que han mantenido más o menos un sistema de escritura estable a lo largo de toda su historia, no es el caso del sánscrito, aunque sí tiene un sistema que está especialmente asociado a él. Este sistema se conoce como Devanagari. Bueno, el significado de Devanagari está formado por dos palabras, por dos raíces. La primera, Deva, quiere decir, bueno, se refiere a los dioses, la palabra Dios. En este caso sería más o menos un adjetivo, quería decir como divino. Se supone que está asociado a la escritura del sánscrito durante siglos, y por tanto lleva asociado ese elemento que tiene el sánscrito de lengua sagrada, digamos. Y la segunda parte, Nagari, que es también el nombre de la escritura que dio origen al Devanagari, es, digamos, una versión anterior del Devanagari, se llamaba exclusivamente Nagari, y significa urbano, o sea, es algo referido a la ciudad. Entonces, el sistema de Devanagari es un sistema que está asociado al sánscrito, digamos, con mayor frecuencia o con mayor intensidad que otros sistemas de escritura que también se han usado en otros momentos o en diversas partes de la India. Ya digo, a lo mejor en una parte, en el sur de la India, cuando se fueran a dejar por escrito textos en sánscrito, pues es posible que se usaran los sistemas de escritura de los idiomas que se hablaban en esa parte de la India, en el sur, en el ejemplo que estoy poniendo. Pero el Devanagari es un sistema que ha estado asociado al sánscrito durante bastantes siglos, y especialmente desde el siglo XVIII, XIX, se viene usando de una forma más sistemática, digamos, como la forma de escritura estándar del sánscrito. Entonces, este Devanagari no es un sistema que se use en exclusiva con el sánscrito. Hay más de 120 lenguas en la India que usan el sistema de Devanagari, entre ellas la lengua más hablada en la India, que aparte del inglés, que es, digamos, la lengua propia de la India más hablada, que es el hindi. El hindi se escribe en el alfabeto Devanagari, pero también hay otras lenguas muy usadas, como el marathi y, bueno, fuera de la India, el nepalí, que usan también este sistema, el sistema de Devanagari. ¿Qué podemos decir de las características del Devanagari para luego no tener que explicarlas cuando estemos explicando los símbolos concretos, las letras de este sistema? Es decir, vamos a dar una serie de características para que nos hagamos una idea de cómo es el sistema. Es un sistema bastante distinto al de las lenguas europeas. Al principio no sonará bastante extraño, pero
En realidad, igual que pasa con otros aspectos del sánscrito, es un sistema en algunos aspectos bastante lógico. O sea, en algunos aspectos, digamos que requieren menos memorización que otros sistemas porque parte del sistema por lo menos tiene una cierta lógica que ayuda a su memorización. Aunque por supuesto las letras pues son garabatos que hay que aprender a escribir y a leer y esto no se puede decir que tenga mayor lógica que otros idiomas, pero digamos la estructura, la organización pues sí es un poquito más lógica. Ya hemos visto algo de esto con la aplicación de la pronunciación de los sonidos del sánscrito. Cuando expliquemos las letras, pues lo haremos observando la misma estructura que hemos explicado para explicar la pronunciación. Bueno, características más o menos así generales. Es un sistema de escritura que se escribe de izquierda a derecha. Esto puede parecer obvio, pero en fin, hay muchos idiomas que no es así, especialmente en lenguas semíticas que se suelen escribir de derecha a izquierda. Las lenguas de la India no es el caso, se suelen escribir de izquierda a derecha como las lenguas occidentales. Es un sistema que no distingue entre minúsculas y mayúsculas. También se parece un poco eso a la lengua semítica en ese sentido. Esto tiene el problema de que, como ocurre también con otros sistemas, pues dificulta al que está aprendiendo la cuestión de distinguir entre nombres propios. Eso creo que es un detalle que es muy... En eso sí es más lógico, son más lógicos los sistemas, digamos, occidentales, los alfabetos como el alfabeto latino, el hecho de que distingan entre mayúsculas y minúsculas. Para una persona que está aprendiendo le resulta bastante positivo, es de bastante ayuda el hecho de ser capaz de distinguir un nombre propio por ejemplo, de nombres comunes. No siempre se da este caso. En alemán, por ejemplo, todos los sustantivos van en mayúscula, con lo cual se pierde esta ventaja, pero en gran parte de las lenguas occidentales tenemos esta ventaja que no hay en otras lenguas, por ejemplo, en lenguas de la India y en lenguas semíticas. Bueno, otra característica que es interesante y muy útil es que es un sistema bastante fonético. En ese aspecto se lo podemos comparar también con el castellano, porque es un sistema que no... Bueno, de hecho es más lógico que el castellano. Es un sistema en el cual simplemente viendo cómo se escribe una palabra se puede saber cómo suena, incluso aunque no... Una vez que hayas aprendido el sistema, ni siquiera tienes que saber nada de gramática sánscrita para saber, ni tienes que saber nada de vocabulario para saber cómo se pronuncia una palabra. Simplemente el estudiar la escritura es suficiente para leer cualquier palabra. Eso es bastante cercano a lo que ocurre con el castellano, lo que pasa es que el castellano tiene pequeñas incongruencias y bueno, hay idiomas que son otros idiomas occidentales que en ese aspecto pues son una verdadera locura, como el inglés o un poco menos en el caso del francés, pero en este aspecto el castellano pues, se puede aproximar bastante a lo que es el sistema de Banagari, en el sentido de que cuando uno pronuncia una palabra, pues normalmente puede escribirla al dictado incluso aunque no la conozca, y viceversa. Al ver una palabra escrita, pues se puede leer sin conocer la palabra de antemano. Esto también es tremendamente útil y tremendamente lógico. Y bueno, para dar ya una explicación quizá un poco más detallada de cómo funciona el sistema, podemos decir que en los sistemas como el de Banagari se denominan abúgidas o abugidas y son una especie de silabario, en el sentido de que no son normalmente lo que nosotros, aunque se puede denominar alfabeto también, así dicho a grosso modo, pero para ser más exacto, estos sistemas se llaman abugidas, o bueno, de una forma así más general, silabarios. Concretamente, los abugidas son una especie de silabarios en los cuales tú escribes una consonante, pero esa consonante
si la escribes sola, lleva automáticamente asociado una vocal, que en este caso, en el caso del Devanagari, es la vocal más frecuente en el sánscrito y de hecho el sonido más frecuente en toda la lengua sánscrita, que es la A corta, A. Entonces, cuando uno escribe una K en sánscrito, pues esto es K, va con la A implícita. Esto, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, que es que la A corta es la letra más común en sánscrito, pues permite ahorrar bastantes letras a la hora de escribir. Y bueno, este sistema, pues evidentemente tiene una cierta complicación, porque claro, ¿qué es lo que ocurre? Todo iría muy bien si no fuera porque puede ser que haya que escribir varias consonantes seguidas. Pues, si todas las palabras tuvieran una estructura de consonante vocal, pues estaría bien, porque entonces con la consonante que lleva asociada una letra y luego con una serie de símbolos que hay para representar otras vocales, pues sería suficiente. Pero ¿qué es lo que pasa si tenemos que representar varias consonantes seguidas? Bueno, pues eso complica bastante la escritura. La forma en que lo complica es que ya de por sí los silabarios tienen más letras que un alfabeto normal. En nuestro caso tendremos que estudiar aproximadamente unos 60 símbolos, de los cuales un poco menos de 50 serán letras en sí y el resto serán diacríticos y símbolos auxiliares, digamos, por ejemplo, para representar las vocales, porque si por defecto una consonante lleva una A corta, pues habrá que añadir otros símbolos para representar otras vocales y además habrá que tener también otros símbolos para cuando una palabra empiece por vocal, porque si la consonante lleva la vocal por defecto pero la lleva detrás, como es el caso en este sistema, pues entonces ¿qué es lo que pasa si una palabra empieza por vocal? Bueno, pues ahí harán falta símbolos para las vocales, aparte de las consonantes. Entonces, ya digo, en total habrá que aprender unos 60 símbolos, parece mucho, pero bueno, estos 60 símbolos no es gran cosa si se tiene en cuenta bueno, que para aprender cualquier idioma vamos a tener que estudiar en miles o como mínimo cientos para tener un vocabulario básico y normalmente miles de palabras. Entonces aprender 60 símbolos realmente es algo que supone de entrada digamos, una barrera, en lo que ocurre cuando tenemos que aprender cualquier idioma que se basa en un sistema de escritura distinto, como puede ser el griego, el árabe, etcétera. Pero en la práctica, pues quitando casos como el chino, que tiene centenares o miles de símbolos, como el caso del japonés, que tiene además de tener también miles de símbolos, pues tiene una complejidad extrema por otros motivos, pues en el caso de alfabetos y silabarios, pues sí, como mucho pues habrá que estudiar alrededor de 100 símbolos o una cosa así, pero 100 símbolos no es mucho teniendo en cuenta ya digo, comparar eso con, por ejemplo, con la cantidad de palabras que vamos a tener que estudiar para aprender el idioma. Entonces, si en el caso del sánscrito tenemos que estudiar 60 símbolos, pues 60 símbolos a un ritmo pongamos, si nos ponemos a estudiar 10 símbolos diarios, pues al cabo de una semana pues habremos terminado de estudiarla. Es cierto que al cabo de una semana sabremos los símbolos, pero no tendremos ninguna soltura con ellos, ¿de acuerdo? Harán falta semanas o meses hasta que podamos leer con una cierta soltura. Pero no es, ya digo, no es nada comparado con otros aspectos de la complejidad del idioma. Y bueno, esto, digamos, lo que sería el sistema, digamos, general sin entrar en detalle. Ahora, el sánscrito tiene la complejidad, como he dicho, que si cada consonante lleva asociada una vocal detrás por defecto, ¿qué es lo que pasa cuando queremos escribir varias consonantes seguidas? Es que el sánscrito no tiene palabras con varias consonantes seguidas, pues sí que las tiene. Al contrario de lo que pasa con el japonés, por ejemplo, el japonés tiene un silabario, pero resulta que es que el japonés prácticamente todas las palabras pues, son consonante vocal, etc. ¿no? Entonces, un silabario basado en consonante vocal es perfecto para el sistema japonés. Pero no es el caso del sánscrito. El sánscrito es una lengua indoeuropea y las lenguas indoeuropeas
pues como podemos comprobar por diversos, por lo que son el típico idioma europeo, pues suelen tener bastantes consonantes y bastantes consonantes seguidas. En este caso el español pues es más o menos una excepción, las lenguas romances pues son bastante vocálicas, pero en general las lenguas indoeuropeas pues tienen bastantes consonantes seguidas. Las lenguas antiguas como el griego, el latín y demás, pues, y el caso del sánscrito, pues son bastante vocálicas también, pero eso no evita que haya muchas palabras que tienen varias consonantes seguidas, incluso a lo mejor hasta 3 y 4 seguidas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Bueno, pues tenemos el problema de que el sánscrito lo que hace en este caso es unir varias de las letras, juntarlas, digamos, amalgamarlas, y incluso el hecho de que se junten, pues bueno, pues muchas veces al juntar las letras, pues el resultado, digamos que es obvio, bastante predecible, pero en otras se forma un símbolo que no es fácil de reconocer. Bueno, hay que decir que suelen ser una minoría de casos. La mayoría de los casos es bastante evidente, incluso aunque uno no lo haya visto nunca, que una letra, digamos, 2 letras amalgamadas están formadas por 2 letras que uno ya sabe identificar perfectamente a la primera. Pero también existen casos que, bueno, que hay que estudiar aparte o casos que, en fin, que pues, nos pueden complicar un poco la lectura y la escritura. Entonces, esto es digamos, la mayor complicación que tiene el sánscrito. El hecho es que tenemos que estudiar 60 símbolos, que ya digo, alrededor de 60 tantos símbolos, digo que no es mucho, pero aparte de esos 60 y tantos símbolos, pues habrá que estudiar quizá algunos cuantos más, ya digo, de estas amalgamas de letras, lo que se llaman ligaduras, y por otra parte, pues habrá que estudiar lo que son, aplicar una serie de símbolos diacríticos para que en vez de la vocal por defecto pues podamos poner otras vocales. Bueno, el sistema en general no es muy complicado y ya digo, las ligaduras son el hecho de amalgamar letras, amalgamar consonantes, es el mayor problema que tiene. Bueno, por último, podemos terminar diciendo que bueno, que lo que pretendemos aquí es dar una visión general para que seamos capaces de leer sánscrito sin mucha dificultad, leer Devanagari sin mucha dificultad. Lo que no vamos a explicar es la caligrafía, digamos, del sánscrito. Eso requeriría bastante tiempo, bastante detalle. Y bueno, es bastante fácil encontrar en internet vídeos en los cuales hablantes de lenguas indias, que por ejemplo no tienen ni por qué ser el sánscrito, incluso ya digo, hindi, marathi, son lenguas que se escriben con el Devanagari. Entonces podemos encontrar vídeos de personas escribiendo de forma, digamos, nativa el alfabeto, el sistema de escritura de Devanagari. Y bueno, ya digo, lo que pretendemos aquí sobre todo es ser capaces de leer, de reconocer letras. Y por otra parte hay que decir que escribir no es demasiado complicado. Otra cosa es querer escribir bien. Eso ya, para eso quizás sí recomiendo pues que a lo mejor pues lo dicho, buscar vídeos en YouTube, o simplemente pues hay también libros que tengo por ejemplo algunos por aquí que son de prácticamente lo que serían libros digamos de caligrafía de sánscrito. Este por ejemplo es uno, el primero, el primer tomo, digamos, y este es el segundo tomo. No, vamos, son libros que están bien para aprender a escribir, digamos, bonito. No tienen también sus defectos, en algunos sentidos los he encontrado incompletos. Tiene la ventaja de que son relativamente baratos. Son libros que ya digo, son como de caligrafía porque se pueden escribir en ellos. De hecho, uno más o menos practica los trazos en ellos. Y bueno, pueden ser interesantes, ya digo, si uno quiere escribir con buena caligrafía, aunque nada sustituye evidentemente a que un nativo te enseñe directamente a escribir. Y ya digo que hay vídeos en YouTube donde se puede ver esto. En fin, pues esto es todo lo que se me ocurre por el momento. Ya en los próximos vídeos explicaremos los símbolos propiamente dichos de la escritura.
Para que no sean muy largos, pues haremos 2 vídeos sobre ese tema. Gracias y hasta la próxima.